Cordial saludo a todos. En la siguiente presentación se hará una breve explicación de la norma ISO IEC 9126 y métrica de la calidad del software. Mi nombre es Adriana Isabel Castillo Sánchez, del grupo 10 del curso Evaluación de Software de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, SEAD Zipaquirá. Actualmente me encuentro estudiando Ingeniería de Sistemas y este trabajo se presenta al tutor Giovanni Catalán. Bueno, para dar inicio, empezaremos con la definición de la norma ISO 9126. Esta norma internacional fue publicada en 1991 y es usada para evaluar la calidad del software, llamado Information Technology Software Product Evaluation, Quality Characteristics and Guidelines for Their Use, o también conocido como ISO 9126 o ISO IEC 9126. Eh, Esta norma se distingue entre calidad interna y calidad externa. Se introduce también el concepto de calidad en uso. Es una de las normas ISO que goza de más reconocimiento dentro de la comunidad y tiene como funcionamiento modelos de calidad aportados por diversas investigaciones realizadas en los últimos 30 años para la caracterización de la calidad del producto de software. Bueno, como lo dice, se presenta en dos partes. La primera es el modelo de calidad para tratar la calidad externa e interna. Y la segunda es el modelo de calidad de uso para tratar la calidad en uso. A continuación, entonces, veremos más desglosadas estas partes. Bueno, haciendo una descripción, la calidad interna toma en cuenta todas las características del producto de software a nivel interno. Debe ser medido y evaluado tomando en cuenta los parámetros de calidad definidos. Estos están sujetos a la mejora en las etapas de pruebas e implementación sin perder la esencia definido para ello. En el caso de la calidad externa, es visto desde una división externa enfocada a la ejecución del producto. Se determinan las características de calidad que deben tener y es evaluada en un ambiente simulado o con métricas de la industria. Se espera eliminar la mayor cantidad de fallas para que el software sea lo que se espera y sin afectar la arquitectura del mismo. Estos son los atributos de la norma para la calidad interna y externa. El primero de ellos es la funcionalidad, la cual es la capacidad del producto de software para proporcionar funciones que permitan satisfacer las necesidades básicas de funcionamiento cuando el software es usado en condiciones específicas. Esta posee una serie de características como lo son la adecuación, la exactitud, la interoperabilidad, seguridad de acceso, el cumplimiento de la funcionalidad. Más adelante se hará una explicación en las métricas porque es algo muy similar a lo que se quiere, que es lo que se mide, como pues su palabra lo indica, es una métrica, es lo que se quiere medir en la calidad del software. Continuando, el segundo atributo es la confiabilidad, que es la capacidad del producto de software para mantener un buen nivel aceptable de rendimiento cuando es usado bajo parámetros o condiciones específicas. Las subcaracterísticas son madurez, la tolerancia a fallos, la capacidad de recuperación y el cumplimiento de la fiabilidad. Continuando, encontramos la usabilidad, que es la capacidad del producto de software para ser entendido, la facilidad de ser aprendido, la facilidad de ser usado y que sea un producto de software considerado atractivo para que el usuario lo pueda usar bajo ciertas condiciones. Para esta característica pueden incluirse perspectivas diferentes como usuarios, operadores, usuarios finales, usuarios indirectos y cualquiera que tenga relación con el uso del software. Sus características son pues la capacidad para ser entendido, capacidad para ser aprendido, para ser operado, de atracción y capacidad de usabilidad. Continuando, encontramos la eficiencia, que es la capacidad del producto de software para proporcionar un producto apropiado y básico de rendimiento, relativo a la cantidad de recursos usados bajo parámetros o condiciones específicas. Acá encontramos como subcaracterísticas el comportamiento temporal, la utilización de recursos y el cumplimiento de la eficiencia. A continuación encontramos la mantenibilidad,
que es la capacidad del producto para ser modificado al estar en producción. Es lo que pues se llama el mantenimiento. Entonces es prácticamente como una mejora que se quiere hacer el software o algo que no se quiera perder y que siempre debe estar haciendo como una retroalimentación, por decirlo así. Entonces, pues las modificaciones pueden incluir correcciones, mejoras, adaptaciones al software, si se quiere algo más específico de parte del usuario final, y cambios en el entorno de operación del software o sugerencias por parte de los usuarios. Acá entran las subcaracterísticas como la capacidad para ser analizado, la capacidad para ser cambiado, que sea estable, la capacidad para ser aprobado y el cumplimiento de la mantenibilidad. Como último encontramos la portabilidad, que es la capacidad del producto de software para ser trasladado de un ambiente determinado donde esté funcionando correctamente y en caso de que se requiera ser trasladado, ejemplo, que esté funcionando en un servidor y requiramos hacer una renovación tecnológica donde este requiera ser trasladado a un nuevo ambiente o a una nueva máquina o a un nuevo equipo, sin ningún problema se pueda instalar o se pueda migrar todas sus funcionalidades a este nuevo. Las subcaracterísticas de portabilidad son la adaptabilidad, la coexistencia, la instabilidad, capacidad para reemplazar y el cumplimiento de la portabilidad. Con esto finalizamos entonces los atributos de la norma y a continuación continuaremos con el modelo de calidad para la calidad en uso. Este es el modelo de calidad para la calidad en uso ISO 9126. La calidad en uso es la capacidad del producto de software de proveer características como efectividad, productividad, seguridad y satisfacción al momento que el producto de software está en producción y de las diferentes perspectivas de los usuarios que utilizan dicho producto. Para iniciar, entonces, explicaremos la efectividad. La efectividad es la capacidad del producto de software para alcanzar objetivos específicos con exactitud, completitud, dependiendo de las necesidades de cada uno de los usuarios que utilizan el producto de software dentro de un uso específico o determinado. La productividad es la capacidad del producto de software que permite a los usuarios utilizar un porcentaje adecuado de los recursos con relación a la efectividad alcanzada al utilizar el producto de software dentro de un determinado uso específico. ¿Esto qué quiere decir? Dando como un ejemplo. Resulta que tenemos un software, requerimos un software eh, de facturación. Entonces resulta que hacer una factura manual implica aproximadamente, por decirlo, un ejemplo, 20 minutos. Pero quiero un software que me automatice este proceso y que lo haga en 10. Ahí es cuando viene la productividad, cómo influye sobre una empresa, cómo estoy haciendo que la productividad de mis empleados mejore a través de un software, que lo que de pronto se hacía en mayor tiempo, lo haga, prácticamente lo pueda reducir a la mitad. Continuando, está la seguridad, que es la capacidad del producto de software para alcanzar niveles mínimos y aceptables del riesgo de producir daños a personas, al negocio, al software, a la organización, a las propiedades o al medio ambiente dentro de un determinado uso específico del producto del software. En esto también pues, se hace alusión al tema de la seguridad que debe tener el software en cuanto a los permisos que se le debe dar a los usuarios, quiénes lo van a manipular, quiénes sean, como la perfilación que se debe hacer dentro del software, que no vaya pues a afectar la productividad ni la efectividad del mismo. La satisfacción es la capacidad del producto de software para satisfacer las necesidades mínimas que tienen los usuarios al utilizar el producto de software dentro de un determinado uso específico del producto del software. Esa satisfacción pues es como digamos ese premio a todo el trabajo, todo el levantamiento que se ha hecho de información, a todo el desarrollo, a todo lo que se hizo
en donde el usuario dice, sí, estoy de acuerdo, está aprobado el software, esto es lo que yo requiero para mi compañía o esto es lo que yo requiero para mi proceso. Es donde el usuario queda conformidad con lo que inicialmente solicitó. A continuación, se explicarán las métricas de la calidad del software, las métricas internas, externas y de calidad en uso que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un software y medir su calidad. En sí, para eso se usa la métrica. De acuerdo a las características y a los modelos vistos anteriormente, se evalúa cada una de sus subcaracterísticas y pues esto tiene una medida de si cumple o no cumple de acuerdo al modelo especificado o al requisito del usuario. En esta parte se procede a explicar las métricas externas de cada una de las características con sus correspondientes subcaracterísticas. Iniciamos con las métricas de funcionalidad, las cuales deben ser capaces de medir un atributo determinado como parte de la conducta funcional del sistema que contenga el producto de software. Para esto tenemos métricas de adecuación. Una métrica de adecuación es capaz de medir un atributo como el hecho de una función insatisfecha o el hecho de una operación insatisfecha durante las pruebas y cuando el producto del software esté en producción. Las métricas de exactitud. Esta es capaz de medir un atributo como la frecuencia de encontrarse con tareas inexactas. Esto incluye el correcto o impreciso resultado causado por datos inadecuados. Para esto tenemos la expectativa de exactitud, la exactitud computacional y la precisión. Continuamos con las métricas de interoperabilidad, las cuales son capaces de medir un atributo como el número de funciones o hechos de menor comunicación involucrando datos y comandos que son compartidos o transferidos fácilmente entre el producto de software y otro sistema u otro producto de software u otro equipo con el cual se esté interactuando o se tenga comunicación. Las métricas externas de interoperabilidad son intercambio de datos, intento de acceso de los usuarios a la base. El primero hace referencia a los datos reseteados en la base, ya almacenados en ella. Las métricas de seguridad de acceso, las cuales son capaces de medir un atributo como el número de funciones o problemas de seguridad ocurridos que son falla en la seguridad de salida de información o datos, falla en la prevención de pérdida de datos y falla en denegar accesos ilegales u operaciones no permitidas. Como lo hablábamos inicialmente, esto se refiere como a la perfilación de usuario, de quién vaya a manipular el software y cuáles son las restricciones o las permisiones que se deben dar sobre el software. Para esto tenemos las métricas de acceso auditable, control de acceso y prevención de datos erróneos. Las métricas de cumplimiento de funcionalidad, capaces de medir un atributo como el número de funciones o de hechos que obedecen a problemas que son fallas del producto de software adheridos a las normas u otros requisitos. Para eso tenemos el cumplimiento de funcionalidad y el cumplimiento de los estándares de la norma. Pasamos a las métricas de funcionalidad. Estas son capaces de medir atributos relacionados con las conductas del sistema de software durante la ejecución de las pruebas, indicando la magnitud de la confiabilidad de software durante la operación. En una métrica, iniciamos con las métricas de madurez, las cuales son capaces de medir atributos como el software libre o fallas causadas por efectos existentes en el software. Para esto tenemos las métricas de estimar el efecto de la densidad más reciente, defectos o densidad contra casos de prueba, defectos en resolución, fallas de densidad, falla removida, tiempo significativo entre fallas y prueba de cobertura y prueba de madurez. Continuamos con las métricas de tolerancia a fallos. Una métrica externa de tolerancia a fallos debe ser relacionada con la capacidad de mantener
un nivel específico de rendimiento en caso de fallas de operación o cuando se infringen interfaces específicas. Se deben evitar bajas del producto, fracaso, evitar una incorrecta operación por parte del usuario como por parte de las personas que manipulen o administren el software. Métricas de capacidad de recuperación. Debe ser capaz de medir los atributos del software cuando el sistema es capaz de restablecer un nivel adecuado o mínimo de rendimiento y recobra los datos directamente afectados en caso de alguna falla. Es acá donde vemos en caso de que el equipo o el software sufra alguna inconsistencia, debemos garantizar que siempre se tenga como un plan de contingencia donde el software siempre esté disponible, que sea de bajo tiempo si este no se puede hacer un cambio inmediato, tiempo medio de recuperación si es necesario o se requiere recuperar alguna información o datos, restablecer por completo el servicio, restauración como tal y hacer las pruebas para que la restauración sea efectiva. Las métricas de cumplimiento de la fiabilidad, capaces de medir atributos como número de funciones o hechos concernientes con problemas, defectos del producto de software adherido a estándares o regulaciones relacionadas con la fiabilidad o la confiabilidad del software. Acá se mide el cumplimiento de la fiabilidad. Continuamos con las métricas de usabilidad. Miden la magnitud del software, que puede ser comprendido, aprendido, atractivo, entendible y dócil con regulaciones y guías de usabilidad. Acá se establecen los manuales de tanto como manual de uso el usuario o manual de administración al administrador, valga la redundancia. Las métricas de capacidad para ser entendido es acá donde los usuarios deben ser capaces de seleccionar un producto de software que es conveniente para su uso. Para ser entendido debe ser capaz de evaluar si nuevos usuarios pueden comprender si el software es conveniente y cómo puede ser usado para tareas particulares. Para ser entendida, las métricas descritas de estándar deben ser descripción completa, demostración de accesibilidad en uso, demostración de eficacia, funciones evidentes, funciones entendibles y entendimiento de entrada y salida. Es muy importante que, entiendo yo, esto hace énfasis hacia la interfaz de usuario, que sea muy intuitiva, que el usuario vea muy fácil la usabilidad del software y sea lo que se requiere. La capacidad para ser aprendido. Debe ser capaz de evaluar qué tiempo toman los usuarios para aprender el uso de determinadas funciones en particular y la efectividad de los sistemas de ayuda y la respectiva documentación que exista sobre este. Para esto está la fácil función de aprendizaje, el fácil aprendizaje al realizar una tarea, efectiva documentación de usuario o la ayuda del sistema, efectiva la documentación de usuario o la ayuda del sistema en uso, ayuda de accesibilidad y ayuda frecuente, el soporte que se requiere. Métricas de capacidad para ser operado. Debe evaluar si el usuario es capaz de operar y controlar el software. Acá se tiene el cumplimiento de las expectativas de operación con los usuarios, la capacidad de control, corrección de error en uso, apropiada tarea de operación, guía de su propia descripción, errores de operación tolerante, individualización apropiada, entre otros. Métricas de capacidad de atracción. Evalúa la apariencia del software. Acá sí influye más el tema de la interfaz. La evaluación de esta métrica es influenciada por factores como diseño, color de las interfaces, botones, estilo de menús, que sea realmente intuitivo al usuario. Interacción atractiva, interfaz de apariencia personalizada, que el usuario pueda personalizar su vista como él lo entienda mejor, sin necesidad de cambiar funciones, que sea de fácil acceso y operabilidad para el usuario.
Y las métricas de cumplimiento de usabilidad. Las métricas externas de cumplimiento de fiabilidad descritas en el estándar son cumplimiento de la usabilidad. Estas deben evaluar la adherencia a estándares, guías, regulaciones relacionadas con la usabilidad. Y continuamos con la mantenibilidad, que es acá donde se miden los atributos como comportamiento del personal de mantenimiento, usuarios o sistemas, incluyendo el software, cuando el producto de software es mantenido, modificado durante las pruebas o ya estando en producción. Las métricas de capacidad para ser analizado. Mide los atributos como el esfuerzo para mantenerlo, para usarlo, o gasto de recursos o diagnósticos de deficiencias o causa de fallos o por identificación de las partes a ser modificadas. Capacidad para ser cambiado. Debe ser capaz de medir atributos como el esfuerzo para mantenerlo o usarlo. Eficiencia en el ciclo de cambios, modificación de parámetros, entre otros. La estabilidad es muy importante, ya que mide los atributos relacionados con comportamientos inesperados del sistema, tomando en cuenta cuando el producto de software está en pruebas y en producción, aún después de las modificaciones o mantenimiento que se le haya realizado. Es importante tener un plan de contingencia en caso de que ocurra alguna falla o algo que afecte la operabilidad del software y que este sea siempre estable, que siempre esté disponible. La localización del impacto de modificación y la proporción satisfactoria de cambio. Las métricas de capacidad de ser probado. Debe ser capaz de medir atributos como el esfuerzo para mantenerlo o usarlo por medio de la medición del comportamiento del personal de soporte, de usuario o sistema, incluyendo el software. La disponibilidad de la función incorporada de prueba, eficiencia de nueva prueba y prueba de restauración. Y que se garantice el cumplimiento de la mantenibilidad. Estas son como las métricas externas que se miden de acuerdo al modelo, las características de cada uno. Las métricas internas, bueno, realmente son casi las mismas características anteriormente vistas en las métricas externas, pero estas aplican más al tema de funcionalidad interna, ya que sean usadas para predecir si el producto de software en cuestión satisface los requisitos funcionales y los requisitos implícitos como tal al usuario. Iniciamos con las métricas de funcionalidad y que son las métricas internas de adecuación. Indican el conjunto de atributos para la valoración y evaluación de funciones explícitas a las tareas prescritas para determinar su eficiencia para realizar tareas. Las métricas de exactitud, que son las que indican el conjunto de atributos para valorar la capacidad del producto de software para lograr resultados correctos o conformes. Las de interoperabilidad, para evaluar la capacidad de interacción del producto del software con un producto determinado. Las de seguridad evalúan la capacidad del producto de software para evitar el acceso ilegal al sistema o datos. Si estamos viendo, las anteriores eran como se, se tomaba como el tema de la capacidad, o sea, no se evaluaba, sino simplemente se veía, se tenía como el estándar de lo que se tenía que hacer. Acá ya se evalúa si cumple o no cumple con esa capacidad que se mencionaba anteriormente en el estándar. Continuamos con el cumplimiento de la funcionalidad, que indica un conjunto de atributos para evaluar la capacidad de un producto de software a cumplir con los estándares, convenciones o regulaciones de las organizaciones en relación a la funcionalidad. Las métricas de fiabilidad. La métrica de madurez, que indica un conjunto de atributos para evaluar la madurez del software. La métrica de tolerancia a fallos,
que mantiene un nivel adecuado de rendimiento en caso de defecto operacional o ocasiona una interfaz específica. La de recuperación, que evalúa la capacidad del producto de software de restablecer un adecuado nivel de rendimiento y recobrar los datos directamente afectados en caso de fallas. Es donde se debe garantizar el tema que hablábamos anteriormente en caso de cualquier inconsistencia, y como tal, estas métricas lo evalúan. Para el cumplimiento de la fiabilidad, se evalúa la capacidad de un producto de software a cumplir con los estándares, convenciones o regulaciones de las organizaciones en relación a la fiabilidad. Continuamos con las métricas de usabilidad, que son aquellas donde son usadas para predecir la magnitud que el software en cuestión puede ser comprendido, aprendido, operado, atractivo y dócil con regulaciones y guías de usabilidad. La métrica de usabilidad debe dar la posibilidad de tomar medidas para establecer criterios de aceptación o hacer comparación entre diferentes productos. La capacidad para ser entendido es acá donde los usuarios deben ser capaces de seleccionar un producto de software que es conveniente para su uso y valorar si los nuevos usuarios pueden aprender o entender el software de manera conveniente y cómo puede ser usado para las tareas específicas diarias. Las métricas internas de capacidad para ser aprendido evalúan el tiempo que toman los usuarios para aprender el uso de una función en particular. Entonces, si el tiempo ya es demasiado largo, pues se comprende que el software no está siendo realmente usado para lo que se requiere. Continuamos con las métricas de capacidad para ser operado. Las métricas internas para ser operado evalúan si los usuarios pueden operar o controlar el software. Las métricas de capacidad de atracción pueden ser influenciadas por factores como el diseño o el color, se evalúa la apariencia. El cumplimiento de la usabilidad, evalúa los estándares, guías, regulaciones relacionadas con la usabilidad. Continuamos con las métricas de eficiencia, que son las que se usan para medir la eficacia o eficiencia. Deben de definirse las condiciones, por ejemplo, la configuración del hardware y la configuración del software de un ambiente de la referencia. Las métricas de comportamiento temporal, métricas internas de comportamiento temporal, muestran un conjunto de atributos para predecir el tiempo de comportamiento del sistema de computación, incluyendo el producto del software durante pruebas u operaciones. Continuamos con la utilización de recursos. Para predecir la utilización de los recursos del hardware por el sistema de computación, incluyendo el producto del software durante las pruebas y las operaciones. El cumplimiento de la eficiencia, entonces pues se evalúa la capacidad del producto de software para cumplir la documentación, normas, convenciones o regulaciones de eficiencia de la organización. Seguimos con la métrica de mantenibilidad. Entonces, para ser analizado, predice el mantenimiento o el esfuerzo hecho por un usuario por los recursos, intentando diagnosticar deficiencias o causas de fracaso, o para la identificación de partes a ser modificadas en el producto de software si este lo requiere. La capacidad para ser cambiado es un conjunto de atributos para predecir el mantenimiento o el esfuerzo de un usuario al intentar llevar a cabo una modificación específica en el producto del software, si se requiere algo específico por parte del usuario de cómo inicialmente se configuró. Las métricas de capacidad para ser probado indican un conjunto de atributos para predecir la calidad de diseño e implementación de pruebas autómatas y funciones de ayuda presentes en el producto de software. Las métricas de portabilidad
internas de adaptabilidad indican un conjunto de atributos para predecir el impacto del producto del software y el esfuerzo del usuario cuando éste esté intentando adaptarlo en ambientes específicos diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Es importante que lo tengamos en cuenta. Es que el software debe adaptarse a diferentes medios, a diferentes ambientes en donde este vaya a funcionar, ya sea usuario final o sea dentro de un servidor. Quiere decir que sea adaptable al sistema operativo, al hardware del equipo, entonces, las métricas de instalabilidad hacen referencia e indican un conjunto de atributos para predecir el impacto del producto de software y el esfuerzo del usuario cuando éste esté intentando instalarlo en ambientes específicos diferentes. La coexistencia indican un conjunto de atributos para predecir el impacto del producto de software con otros productos, los mismos recursos operacionales de hardware, para ser reemplazado. Entonces, es el conjunto de atributos para predecir el impacto del producto de software y el esfuerzo del usuario que está intentando usar el software en otro lugar o en un ambiente específico, que no es el que normalmente lo esté usando. Las métricas internas de cumplimiento de portabilidad indican un conjunto de atributos para evaluar la capacidad del producto de software para cumplir la documentación con las normas. Como sabemos, el cumplimiento siempre debe ser acorde con lo que inicialmente pues, se estableció, que son las normas, las convenciones, las regulaciones de portabilidad que se hayan establecido desde un principio y pues sean regidos por la norma. Ya continuamos con las métricas de calidad en uso. Estas métricas hacen referencia como tal y evalúan si el producto satisface las necesidades de los diferentes tipos de usuarios para lograr las metas y objetivos específicos con efectividad, productividad, seguridad y satisfacción adecuada dentro de un contexto específico de uso. Es acá donde sabemos si el usuario está de acuerdo y conforme con lo que inicialmente solicitó. Vamos a iniciar con la descripción de las características y las métricas de calidad y uso. La métrica de efectividad evalúa si las tareas realizadas por los usuarios logran metas especificadas con exactitud e integridad en un contexto específico de uso. Esto hace referencia a la eficacia en la tarea, la terminación de la tarea y la frecuencia de error. La métrica de productividad evalúa los recursos que los usuarios con relación a la efectividad alcanzada en un contexto específico de uso. El recurso más común es tiempo para completar las tareas. Entonces es acá donde volvemos al tema de si yo me demoro media hora, 40 minutos haciendo una factura o determinada tarea, yo quiero automatizar y quiero que mi proceso por medio de un software, por medio de una tarea programada, por medio de que simplemente me solicite unos datos, yo los ingrese, él me calcule el valor, me calcule una serie de cosas, me liquide, me facture. Realmente sí está haciendo efectivo ese tiempo y esa productividad que yo requiero para un usuario en la empresa. Si ese usuario sí está siendo productivo con ese software. O más bien si el software me está ayudando a la productividad con ese usuario. Entonces tenemos el tiempo en la tarea, la eficiencia de la tarea, la productividad económica, que si se hacían 30 facturas en un día, se hagan 60, siempre pues esto ayuda mucho a mejorar la productividad de la empresa, la proporción productiva y la respectiva eficiencia del usuario. Pasamos a la métrica de seguridad, que evalúa el nivel de riesgo de daño a las personas, al negocio, al software, como ya lo hemos explicado, en determinado medio ambiente o determinada compañía. Incluye la salud, la seguridad del usuario. Y acá
tenemos las métricas como la salud y seguridad del usuario, seguridad de las personas afectadas por el uso del sistema, daños económicos y daños del software. Y la métrica de satisfacción, que es donde se evalúan las actitudes del usuario hacia el uso del producto del software en un contexto específico de uso. Está la escala de satisfacción, un cuestionario o una encuesta que se puede hacer al usuario donde se mida y se genere un indicador de si satisface todas sus necesidades el software, y el uso discrecional. Bueno, esto es todo lo relacionado con el modelo de calidad ISO IS 9126 y sus 4 ítems relacionados, las métricas. Muchas gracias por su atención, espero se hayan aclarado algunas dudas y pues este sea el producto requerido. Muchas gracias.